dialogando con el padre Raúl Sánchez. La tarea de un sacerdote: acompañar al pueblo de Dios, alimentar al pueblo de Dios, cuidar de las ovejas. Bien, entonces una de las labores primeras, considero yo, es el anuncio. El anuncio, vayan y anuncien la buena noticia. Bien, ¿y el anuncio cuál es? Pues el evangelio, la sana doctrina, custodiada, protegida por el magisterio de la Iglesia Católica. Yo me he hecho una pregunta, ¿qué alimento le estamos dando al rebaño del Señor? ¿Cuál es el alimento sólido del que habla San Pablo que deben recibir las ovejas del Señor? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque existen dos personajes, puede haber más, sin lugar a dudas, pero unos que son muy notorios, ¿no? Porque los invitan, los llaman y venden sus libros. Uno es Anselmo Grum, o Ansel Grum, un sacerdote benedictino. Y el otro personaje es un sacerdote jesuita llamado James Martin. Pues ni James Martin ni Ansel Grum dan el buen alimento, la sana doctrina, la palabra del Señor. Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo las autoridades eclesiásticas van a poner coto, ¿no?, o parapeto o obstáculo a lo que enseñan estos dos hombres de Dios? Porque ambos son sacerdotes. Ansel Grum, un sacerdote benedictino, un monje benedictino, que hace toda una manifestación sobre la realidad del Evangelio, de la Escritura, con carácter netamente psicologista, psicoanalítico, ¿no? Todos los eventos que aparecen en la Sagrada Escritura, él les da una proyección, un matiz psicológico. Eso va en contra de la enseñanza magisterial de la Iglesia Católica, de la doctrina de la Iglesia Católica. Va en contra. Basa sus principios Ansel Grum en todos los postulados y planteamientos psicologistas de Carl Jung, un discípulo de Sigmund Freud. Carl Jung no era creyente. Ansel Grum toma elementos del psicoanálisis psicologísticos o psicológicos más bien de Carl Jung. También toma elementos del psicoanálisis de Eugene Drewermann. Eugene Drewermann fue un sacerdote, pero en virtud de sus planteamientos totalmente abiertos, totalmente y en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, pues fue suspendido de sus funciones sacerdotales. Es decir, le dijeron: no, hermano, usted ya no puede enseñar ni puede seguir diciendo lo que está diciendo. Entonces, ese es Ansel Grum. Los libros de Ansel Grum se venden como pan caliente. Son producidos, editados más bien, no producidos, sino editados por una editorial católica, que ahorita no voy a decir el nombre de esta editorial. Se venden y están en las estanterías de todas las librerías católicas. Se encuentran en los monasterios, seminarios y casas religiosas femeninas, ¿no? Y se leen y se consumen de una manera deliciosa, porque este hombre sí escribe de una manera muy amena, muy agradable, que cuando usted menos piensa, toma un libro y en 2 días ya lo terminó porque está leyendo ya el segundo o el tercero. Las autoridades eclesiásticas saben de eso, pero no han dicho nada. Lo han invitado a programas de televisión y ahí ha manifestado, ya ha espetado, ya ha esgrimido toda una doctrina que no es católica. ¿Será que le va a pasar lo que sucedió con Anthony de Melo?
Antonio de Melo era un sacerdote jesuita que escribía de una manera también muy agradable como escritor, pero su enseñanza no tenía nada, absolutamente nada que ver con la doctrina católica. Solamente después de muerto es que le empezaron a estudiar el contenido de los libros y argumentaciones teológicas, entre comillas, de Antonio de Melo, y se dieron cuenta las autoridades eclesiásticas tardíamente que Antonio de Melo pues no era católico, aunque era sacerdote jesuita, pero sus planteamientos, sus enseñanzas no eran católicas, eran más bien, tenían un contenido netamente budista, hinduista, ¿no? Y Anselm Grün tiene un contenido netamente psicologista, del psicoanálisis, de la mente, de la psiquis, por qué el comportamiento así, pero nada de lo que enseña la Iglesia Católica, nada de la espiritualidad católica. Entonces aquí mi pregunta es, ¿qué están esperando las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué? Porque mientras uno está conduciendo como pastor, que lleva su cayado y su vara para proteger y cuidar y apacentar a la ovejita de la parroquia, del grupo, etcétera, y estas personas entran a internet o compran un libro de este personaje, y entonces el trabajo de uno ¿dónde queda? Entonces vienen las grandes confusiones y hay un silencio por allí que uno dice, ¿qué están esperando? Eso en cuanto a Anselm Grün. Ahora, en cuanto al sacerdote jesuita James Martin, es algo que uno se pregunta, ¿quién es el que ampara y sostiene a este sacerdote? Lo invitan a programas, a universidades, a congresos de familias. Escribió un libro que se llama Construyendo un puente. Para el que no sepa, James Martin abiertamente lo ha dicho con claridad meridiana, que los numerales 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es doctrina y magisterio eclesial, que esos numerales están mal escritos, que contienen una realidad que no corresponde a la verdadera sexualidad humana que Dios ha querido, y que prácticamente la Iglesia ha estado equivocada. Eso lo dice este sacerdote James Martin. Que los actos homosexuales no son intrínsecamente desordenados, como afirma el numeral 2357, ¿no? Entonces, que esos escritos están hechos con un contenido que falta a la misericordia, poco comprensivos, y que prácticamente la Iglesia no ha entendido la sexualidad humana durante 2000 años. Que deberían cambiar o quitar esos numerales y proponer otra cosa. Es decir, que un sacerdote que va en contra del Catecismo de la Iglesia Católica, porque si va en contra de esos numerales puede ir en contra de otros, de la moral familiar, de la moral matrimonial, de la sexualidad de pareja, etcétera, etcétera. Defiende abiertamente todos los postulados y planteamientos de los colectivos gay, que riñen con la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica en cuanto a esa materia se refiere, y nadie le dice nada. Entonces, si yo estoy enseñando a las ovejitas, en la parroquia, al grupo de la iglesia o en algún encuentro, lo que enseña la Iglesia Católica en su doctrina respecto a estos tópicos de la homosexualidad, de la sexualidad humana, y alguien de estas ovejitas le da por decir, pero es que el sacerdote James Martin enseña tal cosa. Yo también leí el libro de Construyendo un puente. Yo fui a un encuentro y nos habló sobre esto. Entonces hay una confusión enorme. Entonces uno dice, ¿qué hace uno si los que están por ahí arriba, que pueden silenciar, corregir fraternalmente, reorientar, ¿no? Todo este tipo de pronunciamientos erróneos, porque van en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica? No es que yo me esté inventando, es que aquel que sabe la doctrina católica, que sabe qué es lo que el depósito de la fe, que sabe qué es lo que custodia el magisterio de la Iglesia, que están ahí en sus documentos pontificios, que están ahí en los tratados de teología, que están y reposan, ¿no? Y existe un acervo enorme, ¿no? Sobre la enseñanza católica y la moral católica, para que por lo menos estos dos hombres que son conocidos
para muchos de nosotros, entonces las autoridades eclesiásticas no les digan nada. Entonces yo, como soy un modesto sacerdote, ¿qué me toca hacer? Pues seguir diciendo esto, seguir alertando, seguir diciendo que estos dos señores, por muy respetables y honorables y sacerdotes que sean, ni más faltaba, están errados en sus planteamientos doctrinales. Uno a nivel de teología evangélica, bíblica, y el otro a nivel de teología moral, sexual. Porque no es lo que la Iglesia ha enseñado. Todo aquel que conoce un poco la doctrina católica, cuando empieza a leer o a escuchar a Anselm Grün, dice, estos planteamientos no son católicos. Y cuando uno escucha del mismo modo a James Martin, uno dice, este hombre prácticamente está violentando, yendo en contra de la enseñanza magisterial de la Iglesia Católica en cuanto a la sexualidad humana se refiere. Hay que poner mucha atención. Mi labor como pastor es apacentar a las ovejitas, es decir, apacentar, para el que no sepa, significa alimentar. Y el alimento es un alimento sólido, ¿cuál? La verdad del Evangelio, que hoy en día nos lo quieren embadurnar con elementos ajenos a un buen alimento. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.